Muy buenos días, dando continuidad a la clase del lunes, donde les estuve presentando la composición química del agua de mar y la composición química de agua dulce. Hoy continuaré haciendo una comparación de los diferentes tipos de agua, al menos los más importantes, y también vamos a hacer unos análisis de casos, ¿sí? Como si nosotros tenemos una tabla de datos hidroquímicos, nosotros podemos, eh, de momento, solo con mirar ciertos contrastes en la composición química de los cationes y los aniones, nosotros podemos ir a empezar a dilucidar algunos procesos importantes. Bueno, en esta tabla se presentan los aniones y los cationes de el agua de lluvia, el agua de mar y el agua subterránea. Si se dan cuenta, bueno, los aniones son los cloruros, sulfatos, bicarbonatos, nitrato y bromuro, ¿sí? Van a ser los aniones, digamos, mayoritarios. Mientras que los cationes van a ser el sodio, el calcio, el magnesio, el potasio y el estroncio, ¿sí? También se muestra la conductividad, ¿sí? Bueno, nosotros a simple vista observamos grandes cambios o grandes variaciones químicas entre los diferentes tipos de agua, ¿sí? Lo primero es que, si se dan cuenta, cloruro y sulfato en un agua de lluvia es muy bajo. También el bicarbonato, ¿sí? Bromuro prácticamente no hay. Para el agua subterránea ya hay un aumento de 20 miligramos por litro hasta 250 miligramos por litro, ¿sí? Lo mismo ocurre para el sulfato, que llega hasta los 300, para el bicarbonato hasta 350, o sea que el agua de lluvia, el agua meteórica, una vez que se infiltra, ya comienza, a raíz de ciertos procesos geoquímicos, comienza a enriquecerse en, en ciertos componentes mayoritarios y minoritarios, ¿sí? Quizás el extremo es el agua de mar, obviamente. Fíjense que el agua de mar llega a alcanzar hasta 19.000 miligramos por litro o partes por millón, como lo vimos en la conferencia pasada, hasta 3.000 miligramos por litro de sulfato, 120 de bicarbonato. Quiere decir que el agua de mar tiene menos bicarbonato que el agua subterránea. Y podemos preguntarnos por qué ocurre esto. Pues obviamente porque una vez que el agua se infiltra y está en contacto con rocas carbonatadas, ¿sí? Con el medio rocoso, pues estos procesos de disolución, de formación de carso, estos procesos naturales van a aportar mucho bicarbonato al agua subterránea, y el bicarbonato que está en el océano pues tiene otro origen. Si ese bicarbonato se forma por la reacción entre el agua de lluvia, ¿sí? Con, perdón, del CO2 que está disuelto en el aire, que está en la atmósfera, al reaccionar con el agua de mar. Hay una interfaz entre el océano y la atmósfera. Por tanto, una vez que esto ocurre, primero se forma ácido carbónico y luego se forma bicarbonato. Entonces, fíjense también cómo el sodio, hasta 10.000 miligramos por litro en el agua de mar, el calcio 400, o sea, quiere decir que en el agua subterránea ya empezamos a tener menos cationes, obviamente, que en el agua de mar. ¿Por qué? Porque en el agua de mar hay una reconcentración de esos elementos, ¿sí? Aparte, los procesos de evaporación son muy intensos en el agua de mar. Entonces, es importante tener una visión general de esta comparación. Entonces, ¿qué factores condicionan la variabilidad química de las aguas subterráneas con respecto a otras aguas superficiales, como pueden ser el agua de lluvia? Existen varios factores. Bueno, por ejemplo, si el agua, si el agua de lluvia se infiltra en una zona donde hay silicatos, ¿sí? No va a haber tantas sales solubles, o sea, ese proceso digamos, no va a haber un incremento en la composición de los cationes, ¿sí? Al menos de las sales más solubles. Si esa agua se infiltra en terrenos cársticos, pues nuestras aguas
van a tener una composición cálcica bicarbonatada o cálcico-magnésica. En sedimentos marinos algo arcillosos, pues obviamente, como hay una influencia del mar, va a haber aguas cloruradas sódicas con muy poco calcio y magnesio o sulfatadas sódicas. Y así sucesivamente. Fíjense que en función del proceso de infiltración va a ser el tipo de agua que vamos a obtener. En terrenos de yeso, donde haya yeso, pues va a ser sulfatadas cálcicas. Recuerden que el yeso es sulfato de calcio hidratado. Por rocas ígneas poco solubles, pues van a ser bicarbonatadas cálcicas. Quiere decir que hay una relación estrecha entre el agua que se infiltra y la geología o el medio en la que ella está en contacto. ¿Sí? Vamos entonces vamos a pasar a otros procesos. Por ejemplo, fíjense que la materia orgánica, la materia mineral, también pueden generar variaciones en la composición del agua. El agua se infiltra, cae, se infiltra. Aquí va a haber materia orgánica, ¿sí? Aquí va a haber lixiviación química, formación de arcillas, ¿sí? Alteración mineral con la roca encajonante, ¿sí? Todos estos procesos también generan variabilidad en la composición química de un área en particular. Por eso hay que considerarlos todos. ¿Por qué tenemos alto el calcio? ¿Por qué tenemos alto el magnesio? ¿Por qué tenemos bajo el sodio? Pues es por una serie de procesos geoquímicos naturales que pueden ser orgánicos o inorgánicos. También se puede resumir, por ejemplo, que la composición química de las aguas subterráneas es resultado de 3 procesos. Fíjense que evapoconcentración de sales atmosféricas aportadas por aerosol marino, polvo y sales disueltas en el agua lluvia, la interacción del agua con los minerales del suelo, ¿sí? Y la incorporación de aguas salinas residuales que aún no han sido lavadas, ¿sí? O sea, eso quiere decir que si el agua pasa por un sustrato, un medio donde hay yeso, donde hay vaporitas, pues obviamente va a adquirir las sales de esta zona. ¿Okay? Volviendo a los análisis de caso. Miren, aquí en esta tabla tenemos 10 muestras, 12 muestras de agua de diferentes lugares. Aquí están los sitios. Fíjense que hay zonas de California, de Virginia, de los Alpes, de Washington. Está también la 8, que es el promedio de la composición del agua de mar, ¿sí? Aguas subterráneas en calizas, ¿sí? Subterráneas en rocas volcánicas en Nuevo México, en Sierra Nevada, en fin. Aguas con un corto tiempo de residencia, aguas subterráneas en rocas metamórficas en Canadá, con un alto tiempo de residencia. Y fíjense, nosotros a grosso modo podemos darnos cuenta cómo el calcio es diferente en cada uno de esos sitios. Nosotros podemos entonces ya decir que obviamente la geología de cada uno de estos lugares determina la composición de calcio, de magnesio, de sodio, de potasio y de todos estos aniones, ¿sí?, de nuestra agua. Y vamos a ver algunos de esos ejemplos. Por ejemplo, ríos y lagos. Bueno, la composición química de ríos y lagos varía de un lugar a otro. Eso es una idea muy importante, ¿sí? Y dentro de una sola cuenca varía tanto estacionalmente como a lo largo del curso. Fíjense que esto que está señalado, 3 y 4, son análisis de ríos que fluyen por rocas sedimentarias y por rocas ígneas. Y vean cómo, ¿sí?, son diferentes los contenidos de calcio. Mucho calcio. Este 3 es de composición de Ribe en los Alpes y el 4 o sea, este es sedimentario y este es ígneo. El 3 es sedimentario. O sea, como es sedimentario tiene más calcio, tiene más magnesio, tiene más sodio, tiene más potasio, tiene mucho bicarbonato obviamente, tiene mucho sulfato,
tiene mucho de todo, ¿sí? Sin embargo, en una zona ígnea están empobrecidos esos cationes y aniones, ¿sí? Mm, para un lago, por ejemplo, eh, pues digamos que como es una zona cerrada o semicerrada, va a haber una gran evaporación, ¿sí? Fíjense que aquí el 7, que es Salt Lake de Utah, obviamente ya los contenidos de calcio ya son mucho mayores que en estos otros ejemplos. Los contenidos de magnesio 7200, incluso está por encima. Este 8 es la composición del océano, tiene más magnesio que el océano, tiene eh, mucho más sodio que el océano, tiene más potasio que el océano, tiene mucho sulfato, tiene mucho más cloruro que el océano. Entonces el Salt Lake de Utah, si ese lago está sufriendo de una alta evaporación continental, por tanto sus cationes y aniones se están enriqueciendo en todos esos, se están enriqueciendo, hay un enriquecimiento eh, químico de esas especies. Y pues aquí lo vemos, esto sería el patrón del océano, digamos que sería como un valor medio, un valor eh, universal. Y aquí vemos qué le pasa a esos elementos en un lago que está expuesto a una evaporación muy fuerte. Mm, también hay reacciones entre el agua y la biomasa, o sea, entre algunos elementos de la vida, ya sea las plantas, los seres vivos, ¿sí? Y pues aquí está bien explicado cómo las hojas y ramas ayudan a neutralizar el pH. Fíjense cómo el pH aquí es de 7.7 y 7.0 para para el 5 y el 6, que el 5 es Oregón para la temporada seca y Oregón para la temporada lluviosa. Vean cómo hay diferencias entre temporada seca y temporada lluviosa. Temporada seca, menos calcio, menos magnesio, menos sodio, menos bicarbonato, obviamente. Y temporada lluviosa se han enriquecido esos elementos. ¿Por qué? Porque obviamente cuando el agua meteórica se infiltra, cae y se infiltra, va a haber una interacción de esa agua con la roca, con la geología. Y se van a enriquecer los minerales. Se va a enriquecer en minerales y en elementos químicos. Eh, bueno, volviendo al agua subterránea, pues también podemos decir que lo de los procesos microbianos y procesos que aportan CO2 y que controlan el pH en las aguas subterráneas, y lo que controla la composición del agua subterránea de forma de resumen es los materiales geológicos por los que se mueve, el tipo de reacciones que tienen lugar. Recuerdo que en la clase anterior hablamos de procesos de albitización, procesos de dolomitización, de formación de carso, oxidación, reducción. Todos esos procesos obviamente van a generar cambios. Y muy importante es el tiempo de residencia, ¿sí? El tiempo de residencia, entre más tiempo esté el agua en una geología determinada, pues va a adquirir más mineralización, va a adquirir un enriquecimiento en sus componentes mayoritarios y minoritarios. Y si los tiempos son más bajos, pues este proceso va a ser menor, ¿sí? Bueno, eh, creo que aquí lo dejamos. Esto es muy importante. Y mi mensaje es que con ver una tabla de datos, nosotros podemos comenzar a deducir ciertos procesos bioquímicos que pueden estar surgiendo o ocurriendo en un determinado sitio donde hay aguas subterráneas, aguas marinas o aguas de cualquier otro tipo, ¿sí? Muchas gracias.